Hola, hola, hola a todos mis queridísimos curiosos. Qué alegría me da tenerlos una vez más aquí, acompañándome en este rincón de Internet donde desgranamos los secretos más jugosos del mundo del espectáculo. Como siempre, soy su guía en esta aventura de chismes, noticias y todo lo que nos hace vibrar el corazón. Y hoy agárrense fuerte a sus asientos porque vamos a hablar de un tema que ha sacudido las redes sociales como un terremoto. Si lo han adivinado, estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero no se preocupen, no es la típica noticia de romance o ruptura. Hoy vamos a profundizar en un misterio, un gesto secreto, una peculiaridad que Hande Erçel reveló y que ha dejado a todos boquiabiertos. Así que si son tan fanáticos de esta pareja como yo, les prometo que este vídeo no los va a defraudar. Antes de que nos metamos de lleno en este torbellino de intrigas, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal. No se queden con las ganas de saber más, activen la campanita para que no se pierdan ninguna de las novedades que les traigo cada semana, y formen parte de esta gran familia que ama los secretos de los famosos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este culebrón que nos tiene a todos con los pelos de punta. Bien, para entender este escándalo, o más bien esta revelación, tenemos que rebobinar un poquito la historia. Todos recordamos la química explosiva entre Kerem y Hande en la exitosísima serie Sen Kalkam, ¿verdad? Esa pareja que nos hizo suspirar, reír y llorar, traspasó la pantalla y se convirtió en un romance de la vida real que nos tuvo a todos en vilo durante meses. Desde entonces cada movimiento, cada publicación, cada comentario que hacen, se convierte en noticia. Y claro, con tanto escrutinio, es normal que algunos detalles se escapen y terminen dando de qué hablar. Pero lo que Hande reveló no es un detalle cualquiera, es una peculiaridad de Kerem que nadie conocía y que, la verdad sea dicha, es bastante curiosa. A ver, para empezar, todos sabemos que Kerem es un hombre de lo más carismático, con una personalidad arrolladora y un sentido del humor bastante particular. Es de esas personas que irradian energía positiva y que caen bien a todo el mundo. Pero ¿alguna vez se imaginaron que detrás de esa fachada de galán se escondía un gesto secreto, casi un tic, que solo Hande había logrado descifrar? Pues así es, mis queridos detectives del corazón. Y para que entiendan la magnitud de este descubrimiento, les voy a contar todo tal cual sucedió. Resulta que durante una entrevista a Hande, con su dulzura y naturalidad habituales, fue preguntada por alguna peculiaridad de Kerem que el público desconociera. Y para sorpresa de todos, ella sonrió de forma cómplice y reveló que Kerem tiene una costumbre muy extraña cuando está nervioso o emocionado. Al parecer, según Hande, Kerem empieza a mover un dedo de forma muy sutil, casi imperceptible. No es un movimiento exagerado, ni un tic nervioso típico, es algo mucho más peculiar. Ella lo describió como un pequeño vaivén de un dedo en la mano, como si estuviera intentando tocar una melodía invisible en el aire. Imagínense la escena. Un galán como Kerem, con ese porte y esa seguridad, haciendo un gesto tan inusual cuando las emociones lo desbordan. A mí me pareció fascinante. Claro que, como era de esperarse, esta revelación de Hande generó una ola de reacciones en las redes sociales. Los fans como nosotros se lanzaron a analizar cada vídeo, cada entrevista, cada aparición pública de Kerem en busca de ese famoso gesto secreto. Y debo decir que, después de mucha investigación, lo encontramos. Hubo varias ocasiones donde, si se fijan con detenimiento, se puede ver ese movimiento sutil del dedo. Y créanme, es tan sutil que si no hubiéramos tenido la pista de Hande, jamás nos habríamos dado cuenta. Es como un pequeño guiño que Kerem se hace a sí mismo, un gesto que revela su lado más vulnerable y sensible. Pero, ¿por qué Kerem hace esto? ¿De dónde viene este hábito tan peculiar? Pues la verdad, ahí es donde entran las especulaciones. Algunos fans aseguran que este gesto es un mecanismo de defensa, una forma que tiene Kerem de canalizar la energía cuando se siente abrumado por las emociones. Otros, más románticos, creen que este gesto es una forma de recordar a Hande, ya que fue ella quien se dio cuenta de él. Y por supuesto hay quienes piensan que simplemente es un tic nervioso sin mayor significado. La verdad es que nadie sabe con certeza el origen de este gesto. Pero lo que sí sabemos es que gracias a Hande, hemos descubierto un nuevo detalle de la personalidad de Kerem que lo hace aún más interesante y humano. Lo que también me resulta curioso es la reacción de Kerem al saber que Hande reveló su secreto. En varias entrevistas se le ha preguntado al respecto y él, entre risas y un poco de nerviosismo, ha reconocido que sí,
que ese gesto existe, pero que no se había dado cuenta de que lo hacía a menudo. Imagínense su sorpresa. Es como si Ande hubiera descubierto una faceta de él que ni siquiera él mismo conocía. Y eso, mis queridos chismosos, es lo que hace que esta historia sea tan fascinante. Porque nos demuestra que incluso las personas más famosas tienen sus secretos, sus rarezas y sus pequeñas manías que las hacen únicas y especiales. Y en el caso de Kerem, este gesto secreto se ha convertido en un símbolo de su conexión con Ande, un recuerdo tangible de ese romance que nos hizo soñar. Ahora bien, para profundizar aún más en este misterio, es importante que analicemos el contexto en el que se dio esta revelación. Ande no soltó esta información de forma accidental o impulsiva. Fue durante una entrevista en un ambiente relajado y amigable, lo que nos indica que la relación entre ella y Kerem sigue siendo de cercanía y cariño, a pesar de que su relación amorosa haya terminado. Esta revelación, más que un chisme escandaloso, parece un guiño cómplice, una forma de compartir un recuerdo entrañable con el público. Y eso es lo que la hace tan especial. Es como si Ande, con su naturalidad y encanto, nos estuviera diciendo: miren, este es Kerem, con sus virtudes y sus particularidades, y yo lo conozco mejor que nadie. Y esa sensación de cercanía, de complicidad, es lo que nos engancha tanto a los seguidores de esta pareja. Porque a pesar de que su romance haya terminado, la conexión entre ellos sigue siendo evidente. Y este gesto secreto, este pequeño detalle que Ande reveló, es una prueba de ello. También es interesante notar cómo esta revelación ha influido en la percepción pública de Kerem. Antes de esto se le veía como el galán perfecto, el hombre carismático y seguro de sí mismo. Pero ahora, gracias a esta información, hemos podido ver su lado más vulnerable, más humano. Nos hemos dado cuenta de que incluso él tiene sus pequeñas inseguridades, sus gestos nerviosos, sus peculiaridades que lo hacen único. Y eso, en lugar de restarle valor, lo hace aún más atractivo y cercano a nosotros. Porque al final del día, todos somos humanos, todos tenemos nuestros defectos y nuestras manías. Y el hecho de que Kerem no tenga miedo de mostrarlos, aunque sea de forma inconsciente, es lo que lo hace tan especial. Además, este escándalo, si se le puede llamar así, ha generado un debate interesante en las redes sociales. Los fans se han puesto a analizar otros gestos y expresiones de Kerem, tratando de encontrar más pistas sobre su personalidad. Se han creado grupos de debate, se han compartido fotos y vídeos, y se ha generado un ambiente de sana curiosidad que nos recuerda que al final del día, todos somos detectives en busca de la verdad. Y la verdad en este caso es que Kerem Bürsin, el galán de telenovelas, es mucho más complejo y fascinante de lo que podríamos haber imaginado. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Cuál es la lección que podemos sacar de esta curiosa anécdota? Pues, en mi opinión, este escándalo nos demuestra que las relaciones humanas son complejas y fascinantes. Nos recuerda que incluso las personas más famosas tienen sus secretos, sus rarezas y sus particularidades que las hacen únicas y especiales. Y que a veces son estos pequeños detalles los que nos permiten conectar con ellas de forma más auténtica y sincera. También nos enseña la importancia de observar los detalles, de prestar atención a las sutilezas, ya que es ahí donde se esconden las verdaderas historias. Y por supuesto nos confirma que el poder de la comunicación, aunque sea a través de un gesto secreto, es fundamental para establecer conexiones significativas. Porque al final del día, lo que Ande y Kerem comparten es un recuerdo, una complicidad, una conexión que va más allá de un simple romance. Es una amistad, un respeto mutuo y un cariño que, aunque no sea de la forma que todos hubiéramos deseado, sigue siendo igual de valioso. Y como siempre les digo, en este mundo de chismes y noticias, lo más importante es mantener la calma, analizar la información con objetividad y no dejarnos llevar por las primeras impresiones. Porque a veces las apariencias engañan y lo que parece un escándalo, en realidad es una historia de complicidad y conexión. Y en el caso de Kerem y Ande, este gesto secreto se ha convertido en un símbolo de su relación, un recordatorio de que incluso los pequeños detalles pueden tener un gran significado. Y para ser honestos, me encanta que esta pareja nos siga dando de qué hablar, aunque sea por un detalle tan peculiar como un movimiento de un dedo. Porque eso demuestra que a pesar de que su historia amorosa haya terminado, su conexión sigue siendo fuerte e innegable. Y en el fondo eso es lo que nos hace seguir amando a esta pareja, aunque sea desde la distancia. Y ahora, después de este largo análisis, después de haber desgranado cada detalle de este misterioso gesto, es hora de que les haga una pregunta: ¿qué les ha parecido este descubrimiento?
Ya habían notado este gesto. ¿Secreto de Kerem? ¿Qué opinan de la forma en que Ande lo reveló? Y ahora sí, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. Vaya viaje que nos hemos pegado hoy, ¿eh? Hemos desentrañado un misterio, hemos analizado un gesto secreto, y hemos descubierto una nueva faceta de la personalidad de Kerem Bürsin gracias a la perspicacia de Ander Zel. Hemos visto cómo un pequeño detalle puede tener un gran significado, y cómo las relaciones humanas son complejas y fascinantes. Hemos confirmado una vez más que la vida de los famosos, a pesar del brillo y el glamour, está llena de detalles cotidianos que los hacen más cercanos y humanos. Y sobre todo, hemos reafirmado que la complicidad y el cariño, incluso cuando no son de la forma que esperamos, son valores que siempre debemos celebrar. Así que si les ha gustado este vídeo, si se han divertido y entretenido, y si han aprendido algo nuevo, les invito a que me lo hagan saber en los comentarios. Quiero saber su opinión. ¿Les pareció interesante este descubrimiento? ¿Tienen alguna otra teoría sobre este gesto secreto? No se queden con las ganas y compartan sus pensamientos conmigo. Además, les recuerdo que si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ninguno de los vídeos que les traigo cada semana, llenos de chismes, noticias y curiosidades del mundo del espectáculo. Activen la campanita para que les llegue la notificación cuando suba nuevo contenido y formen parte de esta gran familia que ama el drama y los secretos de los famosos. Y por supuesto, no se olviden de dar un buen like al vídeo si les ha gustado y de compartirlo con sus amigos, para que todos se enteren de este escándalo, bueno, más bien, de esta curiosa anécdota. Y por supuesto, si conocen algún otro detalle curioso de algún famoso, no duden en compartirlo conmigo. Me encantan sus chismes y estoy siempre ansioso por descubrirlos juntos. Así que con esto me despido, no sin antes recordarles que sigan brillando, que sigan siendo curiosos y que sigan amando los secretos del mundo del espectáculo. Hasta la próxima, mis queridos chismosos. Nos vemos en el próximo vídeo.